Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es temperatura y calor. El concepto de temperatura se origina en las ideas cualitativas de caliente y frío, basadas en nuestro sentido del tacto. Un cuerpo que se siente caliente suele tener una temperatura más alta que un cuerpo similar que se siente frío. Esto es un tanto vago y los sentidos pueden engañarse. Sin embargo, muchas propiedades de la materia que podemos medir dependen de la temperatura. La longitud de una barra de metal, la presión de vapor en una caldera, la capacidad de un alambre para conducir corriente eléctrica y el calor de un objeto brillante muy caliente. Todo esto depende de la temperatura. La temperatura también se relaciona con la energía cinética de las moléculas de un material. En general, esta relación es muy compleja, por lo que no es un buen punto de partida para definir la temperatura. La temperatura es una medida de la energía térmica de una sustancia. Se mide con un termómetro. Las escalas más empleadas para medir esta magnitud son la escala Celsius o centígrada, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. La temperatura es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como energía cinética, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas de un sistema. Estudiaremos tres sistemas para medir temperaturas: la escala Kelvin, la escala Celsius o centígrada y la escala Fahrenheit. En la escala Celsius, en honor de Anders Celsius, nacido en 1701 y fallecido en 1744, se asigna el valor de 0 grados centígrados a la temperatura de congelación del agua y el valor de 100 grados centígrados a la temperatura de ebullición del agua. El intervalo entre estas dos temperaturas se divide en 100 partes iguales, cada una de las cuales corresponde a 1 grado centígrado. En la escala Fahrenheit, en honor a Daniel Gabriel Fahrenheit, nacido en 1686 y fallecido en 1736, se asigna el valor de 32 grados Fahrenheit a la temperatura de congelación del agua y el valor de 212 grados Fahrenheit a la temperatura de ebullición del agua. El intervalo entre estas dos temperaturas es de 180 partes iguales, cada una de las cuales corresponde a 1 grado Fahrenheit. En la escala Kelvin, que empieza a partir del 0 a absoluto, esas temperaturas corresponden a 273 Kelvin y 373 Kelvin. Cuidado, nunca digas grados Kelvin. En la nomenclatura del Sistema Internacional de Medidas no se usa la palabra grado con la escala Kelvin. Kelvin con mayúscula se refiere a la escala de temperatura, pero la unidad de temperatura es el Kelvin con minúscula, aunque se abrevia con la K mayúscula. La escala de temperatura Kelvin, así llamada por el físico inglés Lord Kelvin, nacido en 1824 y fallecido en 1907, se define a partir de la siguiente relación. Los Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15. Para convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit, utilizamos la siguiente figura donde hemos graficado en el eje vertical la temperatura en grados Fahrenheit y en el eje horizontal la temperatura en grados centígrados. A una temperatura de 0 grados centígrados, que es el punto de congelación del agua, su correspondiente temperatura en grados Fahrenheit es 32. Y a 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del agua, su correspondiente valor en grados Fahrenheit es 212. La ecuación de la línea recta es y igual a m por x más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto de la recta con el eje vertical. Observando la figura vemos que el intercepto de la recta con el eje vertical es 32. Y la pendiente puede calcularse conociendo las coordenadas de dos puntos de la recta. En este caso, la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Reemplazamos, y2 vale 212, y1 es 32. 212 es y2 y y1 es 32. El valor de x2 es 100
y el valor de x1 es 0. Entonces, la pendiente es igual a 212 menos 32, que nos da 180, sobre x2 menos x1, que nos daría 100 menos 0, igual a 100. Simplificando, nos queda 9 quintos. Así que la ecuación de la recta es la pendiente de 9 quintos por grados centígrados más el intercepto con el eje vertical, que es 32. Para convertir de grados Fahrenheit a grados centígrados, despejamos de la ecuación anterior. El 32 que está sumando pasa a la izquierda a restar, el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 9 que está multiplicando pasa a dividir. Ley cero de la termodinámica. La experiencia muestra que dos cuerpos A y B puestos en contacto tienden a un estado en el cual cualquier cambio térmico es nulo. Se dice que están en equilibrio térmico. Recíprocamente, si queremos saber si dos cuerpos A y B se encuentran en equilibrio, se toma un tercer cuerpo C, un termómetro por ejemplo, y se aplica la ley cero de la termodinámica. Si A y B se encuentran en equilibrio térmico con C, entonces A y C están en equilibrio térmico entre sí. Dilatación. Es el proceso físico por el cual se producen cambios de longitud, de superficie o de volumen, como resultado de cambios de la temperatura. Dilatación lineal. La experiencia muestra que para un cuerpo en forma de barra, la variación de la longitud delta L, que es la longitud final de la barra menos la longitud inicial, es directamente proporcional a la longitud inicial y a la variación de la temperatura delta T, y depende del material del cuerpo. Es decir, la variación de longitud delta L es directamente proporcional a la longitud inicial, que representamos como L sub 0, y directamente proporcional al cambio de la temperatura, que representamos como delta T. A esta proporcionalidad la llamaremos alfa, y es una constante. La ecuación anterior puede reescribirse de la siguiente manera. Delta L es longitud final menos longitud inicial. La cantidad L sub 0 y delta T que están en el denominador pasan a multiplicar. La cantidad L sub 0 que está a la izquierda restando pasa a la derecha a sumar. Ahora, el factor L sub 0, que es un factor común, lo podemos factorizar. Y nos queda que la longitud final es igual a la longitud inicial de la barra por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. La constante alfa que hemos mencionado se llama coeficiente de dilatación lineal y sus unidades son Kelvin a la menos 1 o bien grados centígrados a la menos 1. La tabla de la izquierda muestra los coeficientes de dilatación lineal de algunos materiales. Observando la tabla vemos que el coeficiente más alto es para el aluminio, cuyo valor es de 2.4 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1 o grados centígrados a la menos 1. Dilatación superficial. Consideremos un cuerpo de forma rectangular como se muestra en la figura superior derecha, de dimensiones A0 y B sub 0. El área del rectángulo inicialmente es A0 por B sub 0. Cuando la temperatura sube en delta T, las aristas originales se transforman en longitud final, ancho final es igual a sub 0 por 1 más alfa por delta T. Y B es igual a la longitud inicial B sub 0 por 1 más alfa por delta T. El área del rectángulo es ahora A por B. Es decir, A0 por B sub 0 por 1 más alfa por delta T al cuadrado. Ahora desarrollamos el cuadrado, recordando que es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más la segunda cantidad al cuadrado. El último término de la derecha es muy pequeño y se puede despreciar, por lo que el área final es igual al área inicial por 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Es útil pensar en la expansión térmica como un aumento efectivo o como una ampliación fotográfica de un objeto. Por ejemplo, a medida que una arandela metálica se calienta,
Todas las dimensiones, incluido el radio del orificio, aumentan de acuerdo a la ecuación anterior. Una cavidad en un trozo de material se expande en la misma forma como si la cavidad estuviese llena con el material. Si un objeto sólido tiene un agujero, ¿qué sucede con el tamaño del agujero al aumentar la temperatura del objeto? Un error común consiste en suponer que si el objeto se expande, el agujero se encoge, porque el material se expande hacia el agujero. No obstante, la verdad es que el agujero también se expande. Como dijimos antes, todas las dimensiones lineales de un objeto cambian del mismo modo al cambiar la temperatura. Si una lámina tiene un hueco, el área del hueco se dilata en la misma proporción que el material que lo rodea. Dilatación de volumen. Un aumento de temperatura suele aumentar el volumen de materiales tanto líquidos como sólidos. Al igual que en la expansión lineal, se ha visto experimentalmente que si el cambio de temperatura delta T no es muy grande, menos de 100 grados centígrados, el aumento de volumen delta V es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura delta T y al volumen inicial V sub 0. Es decir, delta V es igual a una constante de proporcionalidad beta por el volumen inicial por la variación de temperatura. La constante beta caracteriza las propiedades de expansión de volumen de un material dado. Se llama coeficiente de expansión de volumen. Las unidades de beta, al igual que las unidades de alfa, son Kelvin a la menos 1 o bien grados centígrados a la menos 1. Al igual que en la expansión lineal, beta varía un poco con la temperatura, y la ecuación anterior es una relación aproximada válida solo para cambios de temperatura pequeños. En muchas sustancias, beta disminuye a bajas temperaturas. En la tabla de abajo se dan algunos valores de beta a temperatura ambiente. Observe que en general los valores para los líquidos son mucho mayores que para los sólidos. Es de notar que, primero, para los líquidos y gases solamente existe el coeficiente de dilatación de volumen. Segundo, si un sólido tiene una cavidad, el volumen de este aumenta cuando se dilata el cuerpo como si estuviera lleno de material. Tercero, para los gases a baja presión, el coeficiente de dilatación de volumen es prácticamente igual para todos los gases y su valor es beta igual a 1 sobre 273 grados centígrados a la menos 1. Cuarto, para los sólidos, el coeficiente de dilatación de volumen es prácticamente 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, es decir, beta es igual a 3 veces alfa. Quinto, el agua no se comporta como otros líquidos. De 0 grados centígrados a 4 grados centígrados se contrae y por arriba de 4 grados centígrados se dilata. Ejemplo, ¿cuál es la variación de longitud de un cable de latón de 10 metros cuando su temperatura pasa de 20 grados centígrados a 70 grados centígrados? Solución. La variación de longitud es igual a la longitud inicial del cable por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Reemplazamos los valores. La longitud inicial del cable es de 10 metros. El coeficiente de dilatación lineal es 2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Y la variación de temperatura es 70 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Realizando operaciones nos da 0.01 metro o 1 centímetro. Ejemplo. Un cable flexible, pero no elástico, está fijo entre los bornes A y B, separados 96 metros. A una temperatura de 0 grados centígrados, un peso suspendido en el centro del sistema produce la figura que se nos muestra en la parte inferior derecha. Cuando la temperatura aumenta a 100 grados centígrados, se obtiene la situación que vemos en la figura de la izquierda. En este caso, el ángulo ha aumentado a 53 grados. Con estos datos debemos calcular el coeficiente de dilatación lineal del cable. Solución. Primero tenemos la longitud inicial del cable, que con la ayuda de la figura de la derecha vemos que es igual a 2x.
El coseno de 37 grados es igual al cateto adyacente 48 metros sobre la hipotenusa que es x. Despejamos x. X es igual a 48 metros sobre el coseno de 37 grados que podemos aproximar a 0,8. Dividiendo obtenemos 60 metros. Así, la longitud inicial del cable es 2x igual a 2 por 60 metros igual a 120 metros. Similarmente, podemos calcular la longitud final del cable. Cuando la temperatura aumenta a 100 grados centígrados, el ángulo ya es de 53 grados. El coseno de 53 grados es igual a 48 metros, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que en este caso hemos llamado y. Despejamos y. Y es igual a 48 metros sobre el coseno de 53 grados, cuyo valor aproximado es 0,6. Dividiendo obtenemos 80 metros. La longitud final del cable entonces es 2y igual a 2 por 80 metros igual a 160 metros. La dilatación del cable es entonces longitud final menos longitud inicial. 80 metros menos 60 metros nos da 20 metros. Y el coeficiente de dilatación lineal se define como la variación de longitud dividido por la longitud inicial por la variación de temperatura. Reemplazamos los datos y tenemos la variación de longitud de 20 metros, la longitud inicial de 60 metros y la variación de temperatura es 100 grados centígrados menos 0 grados centígrados. Realizando operaciones obtenemos 1 sobre 300 grados centígrados a la menos 1. Veamos un último ejemplo. Dos barras paralelas de acero y otra de latón de la misma longitud a una cierta temperatura se sueldan como se muestra en la figura izquierda. Las dos láminas están separadas una distancia de 1 milímetro. Calcular el radio de curvatura de la barra de latón cuando la temperatura sube a 50 grados centígrados. La experiencia muestra que al calentarse, las láminas se doblan formando un arco de circunferencia. Solución. Se sabe que la longitud de un arco de circunferencia es igual al producto del radio del arco por el ángulo subtendido por el arco medido en radianes. Así, la longitud 1 es igual al valor de r, que es el radio, por el ángulo θ medido en radianes. Y la longitud 2 de la segunda lámina es igual al radio, que en este caso es r menos s, siendo s la separación de las láminas, por el ángulo θ. Dividimos estas dos longitudes y se cancela el ángulo θ. La longitud 1 sobre la longitud 2 es igual al radio r, que es el radio de la segunda lámina, dividido por la diferencia entre r y s. Pero la longitud de la barra 1 es igual a la longitud inicial, que es la misma para las dos láminas, por 1 más alfa 1 por delta t. Y la longitud 2 es igual a la longitud inicial, r sub 0, por 1 más alfa 2 por delta t. Alfa 1 es el coeficiente de dilatación lineal de la barra de arriba y alfa 2 es el coeficiente de dilatación lineal de la barra inferior. Dividimos de nuevo las dos longitudes. Vamos a dividir L1 entre L2. L1 sobre L2 es igual a la longitud inicial por 1 más alfa 1 por delta t sobre otra vez la longitud inicial por 1 más alfa 2 por delta t. Simplificando, podemos cancelar el factor L sub 0. Y comparamos con la expresión anterior que ya habíamos obtenido, que era R sobre R menos S. Multiplicamos en diagonal. R menos S por 1 más alfa 1 por delta t es igual a R por 1 más alfa 2 por delta t. Destruimos los paréntesis y nos queda que R por 1 pues da R por alfa 1 por delta t, menos S por 1 pues daría S, y menos S por alfa 1 por delta t. En el lado derecho nos queda R por 1 da R, y luego nos queda R por alfa 2 por delta t. Simplificando y agrupando términos semejantes, obtenemos alfa 1 por delta t por R menos alfa 2 por delta t por R igual a S más alfa 1 por delta t por S. Factorizamos y nos queda que en el lado izquierdo
nos queda alfa 1 menos alfa 2 por delta t por r, y en el lado derecho, factorizando la letra S, tendremos 1 más alfa 1 por delta t por S. De aquí podemos despegar el radio R. R es igual a 1 más alfa 1 por delta t por S sobre la diferencia entre alfa 1 y alfa 2 por delta t. Reemplazamos los valores y al realizar las operaciones obtenemos que el radio es de 2.5 metros. Expansión térmica del agua. El agua en el intervalo de temperaturas de 0 grados centígrados a 4 grados centígrados se contrae al aumentar la temperatura. En este intervalo su coeficiente de expansión es negativo. Por arriba de 4 grados centígrados el agua se expande al calentarse. Por lo tanto, el agua tiene su mayor densidad a una temperatura de 4 grados centígrados. El agua también se expande al congelarse. En cambio, la mayoría de los materiales se contraen al congelarse. Este comportamiento anómalo del agua tiene un efecto importante sobre la vida vegetal y animal en los lagos. Un lago se enfría de la superficie hacia abajo. Por arriba de los 4 grados centígrados, el agua enfriada en la superficie se hunde por su mayor densidad. Sin embargo, cuando la temperatura superficial baja de 4 grados centígrados, el agua cerca de la superficie es menos densa que la de abajo, que es más caliente. Por lo tanto, el flujo hacia abajo cesa y el agua cerca de la superficie sigue siendo más fría que en el fondo. Al congelarse la superficie, el hielo flota porque es menos denso que el agua. El agua en el fondo sigue a 4 grados centígrados hasta que casi todo el lago se congela. Si el agua se comportara como la mayoría de las sustancias, contrayéndose continuamente al enfriarse y congelarse, los lagos se helarían de abajo hacia arriba. La circulación por diferencias de densidad haría subir continuamente el agua más caliente para un enfriamiento más eficiente. Y los lagos se congelarían por completo, con mucha mayor facilidad. Esto destruiría todas las plantas y animales que no resisten el congelamiento. Si el agua no tuviera esta propiedad especial, la evolución de la vida habría seguido un curso muy diferente. La figura de la parte superior izquierda ilustra la variación del volumen de un gramo de agua con la temperatura. Mientras que la expansión del agua con la temperatura es aproximadamente lineal, y especialmente para rangos grandes de temperatura, vemos que en una escala muy precisa y cerca de los 4 grados centígrados el comportamiento ya no es lineal y sigue una curva. Precisamente a una temperatura de 4 grados centígrados, el gramo de agua ocupa su menor volumen posible. Cuando la temperatura aumenta a 100 grados centígrados, el volumen ha alcanzado el valor de 1.034 centímetros cúbicos. Si el coeficiente de expansión de volumen fuera constante, la curva sería siempre una línea recta.